Hola a todos, soy Eva Gil, educadora en salud mental en la escuela, y hoy vengo a presentaros a María Novo, una de las ponentes del Congreso Consumo Responsable, Futuro Sostenible. Sé parte del cambio. María Novo es catedrática emérita de Educación Ambiental en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, escritora, poeta y conferenciante. Es directora del proyecto EcoArte para la integración de la ciencia y el arte en la interpretación del medio ambiente y también es presidenta de la asociación Slow People. Hoy nos trae su ponencia que se titula ¿Crecer o no crecer? Esa es la cuestión. María, cuando quieras. Pues buenos días, estoy encantada de participar en este congreso, gracias a Eva y a todos los que lo organizan. Y mi saludo para todas las personas que participan, tanto en España como en América Latina, como en otras latitudes. Como veis, he puesto para mi ponencia el título de Crecer o no crecer, esa es la cuestión. Porque creo que vivimos en tiempos muy difíciles, tiempos de una doble crisis. Por un lado, una crisis económica importante que está generando un gran aumento de la desigualdad, está generando una explotación indiscriminada de enormes masas humanas sin derechos laborales, que condena a las mujeres en muchos países como Afganistán, todo el tema de las migraciones, de los refugiados climáticos, en fin. Este es un escenario social duro y difícil, pero acompañando a este escenario, o más bien como consecuencia también de las decisiones que se toman en este campo, tenemos una crisis ecológica importantísima, la peor de la historia de la humanidad. De destrucción de la biodiversidad, de calentamiento global y cambio climático, de desertificación, esquilmamiento de los recursos, agotamiento de las pesquerías, de las tierras fértiles, del agua. Todo esto creo que los que estáis aquí ya lo sabéis, pero tenía que empezar por ahí para decir que esta crisis no ha aparecido en el vacío, ha aparecido como resultado de la codicia de quienes gobiernan la economía y de la aparición después de la Segunda Guerra Mundial de la sociedad de consumo y del salto que ha supuesto pasar de esa sociedad de consumo en la cual funcionaban los mercados en plural, es decir, mercados locales, mercados nacionales, intercambios entre mercados nacionales de tipo internacional, pero eran los mercados los que manejaban los intercambios, a la globalización que comienza en los años 80 y que es el paso de los mercados a el gran mercado, un mercado interconectado y desregulado que ya supone un desplazamiento de la toma de decisiones. Las decisiones dejan de ser patrimonio de los gobiernos y pasan a ser patrimonio de los fondos de inversión, los fondos de pensión, el mundo financiero. Con lo cual, todo se hace más frío, más desregulado, y se plantea un modelo a partir de ese momento. Ya en el siglo XX esto empezaba, pero el gran despegue del crecimiento ilimitado se produce en estos momentos porque es el paso del desbordamiento de los límites de la biosfera, del no querer reconocer los límites de la biosfera. Y esta explotación de los bienes de la tierra y también de los oprimidos de la tierra tiene como principal objetivo el beneficio económico a corto plazo. A corto plazo. Ese es el motivo, hablaba ahora yo con Eva, que nos ha traído a la crisis, porque esa idea de crecer de manera indefinida
es insostenible en un sistema como el sistema Tierra, porque en un sistema finito, la Tierra el planeta es un sistema finito, ningún subsistema puede crecer indefinidamente a riesgo de comportarse como un cáncer. Entonces, hace falta una reflexión sobre el crecimiento, que es la que yo quería proponer, para explicar, en primer lugar, que en la naturaleza el crecimiento indefinido, ilimitado, no existe, salvo en algunos casos muy especiales de ciertas especies que tienen mecanismos de control también para ralentizar, en fin, sería muy largo de explicar. Pero como norma, el crecimiento ilimitado en la naturaleza no existe. Y los seres vivos, los animales, las plantas, tienen en su inteligencia un mecanismo que les indica cuándo nos indica, cuándo tenemos que dejar de crecer, sin que eso signifique no seguir desarrollándose, es parar de crecer para seguir desarrollándose. Nosotros, por ejemplo, crecemos hasta los 20, 21 años, pero después seguimos desarrollándonos socialmente, vitalmente, intelectualmente, etc. Por tanto, lo que quería explicar es que se me ha ido la pantalla, bueno, es igual. Lo que quería explicar es que, a ver, un momento, perdón, que es que se ha cortado el vídeo. Ahora, os decía que lo que quería explicar es que lo contrario del crecimiento no es el caos. La alternativa al crecimiento es el desarrollo. Y por tanto hay que diferenciar. El crecimiento se rige por indicadores cuantitativos, el Producto Interno Bruto, la renta per cápita, algunos de los cuales suben incluso cuando las cosas van mal. Por ejemplo, cuando hay muchos accidentes de carretera, pues el PIB sube. Sería largo de explicar, pero es así. Y el desarrollo se rige por indicadores cualitativos. Es decir, la calidad de vida, el bienestar, el tener un trabajo cercano al domicilio, las relaciones sociales que tenemos, la posibilidad que tenemos de crecer no solo económicamente, sino humanamente, intelectualmente, emocionalmente, etc. Por tanto, es importante que yo recuerde ahora algo que hemos dicho desde hace mucho tiempo. Yo escribí un libro en el año 2006 sobre desarrollo sostenible y ya decía estas cosas, pero hay que seguir recordándolas. ¿Cuáles son las condiciones de un desarrollo para que sea sostenible? Porque también existen modelos de desarrollo que no contemplan la perspectiva de la sostenibilidad. Las condiciones son, en primer lugar, la viabilidad ecológica. Es decir, para que un desarrollo sea sostenible, a la hora de impactar en la naturaleza, se trata de consumir los intereses, si ese fuese de ese capital biológico, pero no el capital. Es como si tenemos una cuenta en el banco, vamos consumiendo los intereses, pero dejamos el dinero en la cuenta. Esto es lo mismo. Lo que hemos hecho es al revés, ir consumiendo los bienes de la tierra, que serían metafóricamente nuestro capital ecológico, ¿no? Y eso es lo que nos está llevando a la catástrofe. El desarrollo, para ser sostenible, tiene que ser humana y socialmente equitativo. Y equitativo no es lo mismo que justo. Ahora se habla mucho del cambio climático justo. La justicia es aquella en la que todo rige en una ley, es igual para todos. El principio romano de la lex sed lex significa la ley igual para todos. La equidad es otra cosa. La equidad se basa en el principio
de que no hay mayor violencia que tratar como iguales a los desiguales. No podemos en este momento, por ejemplo, establecer los mismos cánones de crecimiento económico para Europa, que ya lleva siglos creciendo, que para África, por ejemplo, que necesita todavía crecer en hospitales, escuelas, en una serie de cosas. Entonces, el desarrollo equitativo es ese, no tratar como iguales a los desiguales. Desde esa mirada, a lo mejor el norte rico tiene que dejar de crecer y a lo mejor el sur necesita seguir creciendo y desarrollándose. En tercer lugar, para que un desarrollo sea sostenible ha de estar basado en una visión sistémica. Eso es importantísimo porque no se trata de que haya progresos aislados. La generalización de los procesos es lo importante, que se generalicen a todas las capas de la sociedad y a todas las zonas del planeta. Y finalmente, decir que una de las condiciones que se ha violado mucho es que un desarrollo para ser sostenible debe ser endógeno, es decir, debe nacer desde dentro de las comunidades que se desarrollan, asesoradas por expertos, de acuerdo, pero el desarrollo no se da, no se otorga por expertos. El experto es alguien que acompaña a la comunidad, pero no se pueden diseñar los planes de desarrollo de un país o de una comunidad desde fuera. Es un modelo que tiene que movilizar los recursos internos de cada comunidad. Claro, si os fijáis, dicho esto, la ciencia económica dominante, porque hay mucha economía ecológica, lo único que pasa es que no ha prosperado, no le han permitido prosperar, pero la economía tradicional ha ignorado a lo largo de los años estos principios y eso ha conducido precisamente a que se sobrepasasen los límites de la naturaleza y a que aumentase la desigualdad, porque ha ido aumentando también con los años la desigualdad en todos los elementos. Y se nos ha olvidado, bueno, a nosotros no se nos ha olvidado, pero a quienes rigen la economía sí, nos ha olvidado una cosa muy importante, y es que en la naturaleza hay umbrales de cambio. Y podemos estar impactando durante unos años, unas décadas, y el cambio simplemente va a más, diríamos, es cuantitativo. Pero cuando se sobrepasa un umbral, el cambio es cualitativo. Ya el sistema deja de ser lo que era y se convierte en otra cosa. Y eso es lo que no estamos teniendo en cuenta. No sabemos, por ejemplo, si en un determinado umbral puede cambiar la corriente del Golfo y en ese momento se alteraría todo el sistema de equilibrios de temperatura en Europa, en muchos países. No sabemos qué puede pasar con el deshielo del Ártico, estamos contemplándolo también como una medida cuantitativa, un poco más, pero sabemos que no es así, sabemos que cada pieza de hielo que se pierde y que se convierte en agua incrementa el efecto albedo y por tanto incrementa el efecto del cambio climático, o sea, del calentamiento global. Por tanto, es muy importante hacer la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Y en este sentido tengo que decir que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS, de Desarrollo Sostenible, perdón, los ODS, son fruto de una negociación. Y como todo fruto de una negociación, son imperfectos. Siempre negociar significa que nadie se quede a gusto con su programa, ¿no? Ceder.
Y hay un objetivo, el objetivo 8, que a mí me preocupa porque habla de crecimiento sostenido y sostenible, no habla de desarrollo. Y esa idea hay que diferenciarla porque si seguimos manejando entre estos objetivos la idea de crecimiento, por mucho que le pongamos el adjetivo de sostenido y sostenible, el crecimiento sostenible es un oxímoron, es una contradicción. No existe crecimiento ilimitado que sea sostenible. Hay que hablar de desarrollo, como decía antes. Y bueno, fijaros estas lógicas que hemos ido viendo, este abandono de los principios de la sostenibilidad, esta primacía del beneficio a corto plazo, de querer la codicia, de querer ganar más dinero que se impone en las empresas multinacionales, en el mundo económico y financiero, pues son los que nos han traído a la catástrofe. Yo diría que la lógica del beneficio inmediato ha destruido la lógica de la vida. Y eso es muy grave y es lo que tenemos en este momento. ¿Cómo afecta todo esto a nuestras pautas de consumo? Que estamos hablando en un congreso sobre consumo. Pues a escala global lo que estamos sufriendo es un gran empobrecimiento ecológico y también un aumento de los riesgos para los seres humanos. También una pérdida de resiliencia de los sistemas y una pérdida, y esto es muy importante, de la capacidad reguladora del clima que tienen los océanos. Los océanos, aparte de toda la contaminación que hemos lanzado, aparte de toda la capa grasa que hay en muchas zonas que no permite casi que pase la luz del sol, aparte de todo eso, ahora mismo se está planteando la minería en el fondo de los océanos para extraer minerales que se necesitan, tierras raras, etc. Eso puede ser otro elemento de destrucción masiva de las capacidades reguladoras de los océanos. También el aumento de temperatura, por supuesto. Se han dado temperaturas ya de 21 grados en algunas zonas. Por tanto, se imponen actuaciones decididas. Yo creo que en España tenemos la fortuna de que quienes rigen nuestro país están muy implicados en mitigar y en adaptarnos al cambio climático. Esas actuaciones yo creo que son muy valiosas y hay que tener en cuenta esto siempre a la hora de apoyar y a la hora de movernos en una dirección. Claro, los gobiernos tienen que actuar y yo creo que el nuestro lo está haciendo razonablemente bien o muy bien, porque tenemos una transición ecológica muy ordenada y muy valiosa. Pero queda una pregunta por hacer. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía? ¿Qué tiene que hacer el ciudadano que se siente a veces perdido, que se siente incapaz de decir por dónde actúa, ¿no? Y yo creo que el primer paso es pasar de la idea del ciudadano como consumidor, que nos quieren decir que somos consumidores, somos mucho más que consumidores. Hay que pasar a la idea del ciudadano como partícipe. Somos partícipes de la sociedad y no solo participamos cuando consumimos, participamos cuando votamos, participamos cuando compramos, cuando comemos, cuando organizamos nuestros viajes, cuando tomamos cualquier decisión, estamos participando en una o en otra dirección de la sostenibilidad. Por tanto, ese ciudadano partícipe
es un ciudadano que necesitamos que crezca en conciencia ecológica y planetaria. Esta es la idea que hay que difundir. Yo creo que no tanto la de el consumidor, sino el partícipe concienciado de su papel en la comunidad local, la comunidad nacional y la comunidad internacional. Sabéis que hoy se habla de lo local, la relación entre lo local y lo planetario. Tenemos que estar ahí con un pie puesto en nuestra comunidad, en nuestro barrio, y un pie puesto en la marcha del planeta y del mundo. Creo que el ciudadano como partícipe es alguien que plantea una mirada solidaria y que puede moverse en la cooperación. En la cooperación, hoy es importante tener en cuenta esta cooperación con grupos humanos que no han generado el cambio climático y que están siendo los que sufren mayormente sus consecuencias. Pero hay algo sobre todo que es importante y es que necesitamos cambiar nuestras formas de vida. Necesitamos aprender a vivir mejor con menos. Necesitamos acoplar nuestros ritmos vitales a los ritmos de la naturaleza. Dejar de correr, dejar de querer verlo todo, atraparlo todo, estar en todos los lugares. Eso es muy impactante y, por tanto, creo que es muy necesario valorar el tiempo como un recurso escaso y no renovable, valorar los tiempos, pensar cómo administramos nuestro tiempo y en esa administración del tiempo hay un elemento fundamental que es la posibilidad de relocalizarse. ¿Qué significa relocalizarse? Pues significa implicarnos en nuestro contexto local, procurar comprar productos de proximidad, de cercanía, dejar de comer productos que vienen de muy lejos, dejar de comer carnes de vacuno por el tema del gran impacto que tiene el vacuno sobre el tema del cambio climático, y utilizar el transporte público. Es decir, situarnos en un entorno local como miembros de una comunidad, tener sentido de pertenencia a esa comunidad. Eso es muy importante y claro, hay gente que a mí me dice, yo ya utilizo el transporte público, fantástico, y si eres joven y puedes coger una bicicleta, más fantástico todavía, pero también hay que aplicar la cuestión de los límites, que hablaba antes de los límites de la naturaleza, claro que no podemos desbordarlos. Hay que aplicarla también a los límites de nuestros deseos, porque en Occidente nos han enseñado a desear mucho, nos están estimulando constantemente para que deseemos, desear ir a conocer el país más exótico y lejano, desear conocer el restaurante más lejano, desear comer no sé qué o producto que viene también de no sé dónde, y desear más ropa, desear más. Entonces necesitamos aprender a desear. Yo creo que cuando uno empieza a aprender a no desear, está empezando una vía que es absolutamente transformadora. Nunca se llega, porque seríamos unos, no sé, unos santos si llegásemos a no desear nada. Pero cuando aprendemos a temperar los deseos, a decir, esto no es fundamental en mi vida, lo deseo, pero yo puedo seguir viviendo sin esto, ¿no? Cuando pues te preguntas, es algo que quieres hacer, dices, ¿qué ocurriría si no lo compro? Y el 90% de las veces la respuesta es no ocurre nada. Pues entonces no lo compro.
Por tanto, es aplicar esa cuestión de los límites a nuestra vida diaria. Y eso nos permite entender que los recursos del planeta, de un planeta, como decía antes, limitado, finito, que los recursos del planeta cada vez son más escasos y que somos ya 8.000 millones de personas. Entonces, bueno, o avanzamos por la línea de la solidaridad y de compartir, o estamos generando guetos muy injustos a la hora de consumir. Por otra parte están los bienes no tangibles, los intangibles, esa maravilla, ¿no? Que no son capaces de ser sometidos a la economía. ¿Cuánto vale una puesta de sol? ¿Cuánto vale un día de encuentro con las personas que queremos? ¿Cuánto vale un paseo por la naturaleza? Y todos esos intangibles, no dejar que se conviertan en mercancías, porque el sistema económico intenta hasta eso también cuantificarlo y meterlo en las mercancías. Por tanto, yo ya para ir terminando el tiempo que me han dicho, quería decir que somos nuestras relaciones con la naturaleza y nuestras relaciones con el resto de los seres humanos. Hay una frase muy bonita en la Carta de la Tierra que habla de la familia humana en la casa común. Esa es la idea que tenemos que tener, ser miembros de una familia humana y participar de la casa común que es el planeta. Y por tanto el énfasis no ha de ser tanto crecer como redistribuir. Redistribuir a escala personal, que a veces tenemos más recursos de los que necesitamos. Redistribuir a escala social, nacional, internacional. Dejar que fluyan esos recursos y dejar que todos los seres humanos tengan acceso a los bienes de la tierra. Yo quiero terminar ya, me han dado un tiempo y lo quiero cumplir. Quiero terminar ya con una pregunta y una invitación. La pregunta para todos estos temas, y sobre todo a la hora de consumir, es la pregunta que deberíamos hacernos diariamente. Y es la siguiente: ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Cuando nos hacemos esa pregunta, todo cambia y las miradas se convierten en formas de ver el mundo mucho más solidarias, mucho más equitativas, en fin. Y la invitación que os hago es la que me hago a mí todas las mañanas. Somos imperfectos, pero podemos hacernos invitaciones que impliquen un pasito adelante. Y es que emprendáis un viaje a la sencillez. El viaje a la sencillez es el auténtico viaje a la sostenibilidad. Esto es lo que quería deciros, y también deciros que estoy encantada de participar en este congreso y de poder llevar algunas interrogantes, porque sois gente joven las que lo habéis organizado y que vosotros sois el futuro. Como decía Hölderlin, allí donde crece el peligro, crece lo que salva. Vosotros podéis ser eso que crece como lo que salva. Un abrazo para todos y todas.